Vamos a resolver la primera consigna de la actividad obligatoria relacionada con gráficos. Se trata de la actividad 4 de la segunda semana del curso. La consigna nos pide que representemos, teniendo en cuenta los datos, la información que estamos manejando, que es una lista de institutos y las estadísticas con respecto a la cantidad de aprobados, reprobados o estudiantes a examen. Entonces el gráfico pretende que mostremos esta información en un gráfico en el cual la categoría, en realidad la serie que corresponde a los estudiantes aprobados, se vea en una línea. Es decir, que lo que vamos a usar es un gráfico combinado. Una vez que seleccionamos el rango de datos, vamos a insertar gráfico y aquí, una vez que se activa el asistente, vamos a elegir línea y columna. Es una línea sola la que vamos a usar porque es la que se corresponde con la serie de los aprobados. Hay que tener presente que cuando nosotros marcamos el rango de datos, Calc distribuye ese rango en series. Esas series las puede considerar en principio de acuerdo a lo que Calc considere mejor, como líneas o como columnas. En este caso las considero como columnas. Y sabemos que cuando el gráfico se hace combinado, y lo que vamos a hacer es representar una de esas series en una línea y el resto con columnas, lo que Calc considera es que del rango marcado, distribuido en 1, 2 y 3 series, la que está más a la derecha, la última, digamos así, de las columnas, es la que se va a representar con una línea. Y en este caso lo que nosotros queremos es que el rango que se represente con línea es el de aprobados. Entonces, en el siguiente paso, vamos a tener que reordenar, utilizando las opciones que tiene este cuadro que me muestra cuáles son las series, y para cada serie aquí me dice cuál es el nombre, ¿sí? Cuál es el título, digamos así, de la serie, y aquí me dice cuáles son los valores. Entonces en este caso lo que voy a hacer es tomar el rango de los aprobados y llevarlo, y vamos a correr así para que podamos ver el cambio. Lo voy a llevar hacia abajo y ahí el gráfico cambió considerablemente. Siguiente paso, títulos, subtítulos, títulos de los ejes. Esto podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo después desde el modo edición, pero en este caso ya vamos a proceder. Aquí colocamos los títulos. La leyenda, lo mismo, podemos dejarla del lado que nos parezca más apropiado. En este caso la vamos a colocar en la parte superior. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en la letra, en el enunciado de nuestra actividad. Así que aquí finalizamos. El gráfico estaría pronto. Vamos a hacer ahora algunos cambios para mejorar un poco su presentación. Estamos en el modo edición, de manera que podemos acceder a cada componente del gráfico y hacerle los cambios que consideremos necesarios. Por ejemplo, los títulos los puedo elegir desde aquí, o como dijimos, podíamos venir al desplegable y aquí elegir el elemento que queramos cambiar, pero en este caso supongamos que lo elijo acá y podría, para acceder a sus propiedades, hacer un clic derecho sobre este lugar y aquí tengo la opción de formato de título, o bien
utilizar el botón de formato de selección. Cualquiera de las dos opciones me va a llevar al mismo lugar. En este caso voy a ir a los efectos de fuente porque voy a cambiar el color. Y dentro de fuente voy a indicar que quiero efecto negrita y por ejemplo tamaño 16. Con el subtítulo voy a hacer lo mismo. En este caso lo voy a hacer con el botón derecho para que vean que es exactamente la misma forma de trabajo. Le voy a poner tamaño, le voy a poner el mismo color. Aquí ya le puse efecto negrita y tamaño. Así que aceptamos. Si se fijan en la muestra que tienen en el enunciado, el título y el subtítulo están corridos hacia la derecha. Esto simplemente se puede resolver mediante el método de selección y posterior arrastre. Elijo y luego arrastro. Y los puedo ubicar donde quiera, puesto que, como dijimos, en el modo edición, cada componente del gráfico puede tratarse individualmente. La línea que corresponde a los aprobados está en un color azul, pero un poco más gruesa que esta que estamos viendo nosotros aquí. Entonces puedo hacer un clic sobre la línea, botón derecho posteriormente y aquí formato de la serie, o puedo mantenerla sin elegir, venir acá arriba, indicar que quiero trabajar con la serie de datos aprobados y hacer el cambio desde aquí. La línea va a ser una línea de color azul, como ya está. Podríamos elegir diferentes estilos de líneas punteadas o con trazos o diferentes opciones. Normalmente será útil que sea una línea continua y que lo que podamos cambiar sea, por ejemplo, el grosor de la misma. Y aquí simplemente aceptar. Y ahí ya tenemos la línea. Las barras también están cambiadas de color. Entonces, supongamos que estas, que son la serie que corresponde a los reprobados, le vamos a cambiar el aspecto. Y en lugar de que sea un color liso, le vamos a poner una trama, que es como un pequeño rayado cuadriculado que aparece sobre la superficie. Voy a elegir este y como color de fondo, en lugar de naranja, voy a elegir un verde, que puede ser este verde. Y ahí aceptamos. Con el amarillo voy a hacer lo mismo, lo voy a cambiar por otro color. En este caso va a ser un color liso. Supongamos que elijo este. Y ahí quedó. Otro detalle que tenemos es que el gráfico de la muestra no tiene eje, es decir, no se ven los valores de medida, las magnitudes de cada uno de estas series. Entonces, para eso, botón derecho sobre el área de gráfico, insertar y eliminar ejes y quitamos el eje. Una de las ventajas que le podemos ver a esta posibilidad de quitarle el eje Y a un gráfico es que se gana un poco en espacio. Si ustedes observan, el gráfico ahora automáticamente se ensanchó. Entonces puede pasar que en algunos casos eliminar el eje nos permita ganar espacio y podamos paliar ese hecho de que no podemos ver las medidas, que en realidad es importante. En un gráfico normalmente uno quiere saber a qué cifras se está refiriendo. Eso se puede paliar mediante la muestra de las etiquetas de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a insertar etiquetas de datos.
y lo que vamos a pedirle es que muestre para cada serie los números. Y ahí aparecen. El problema a veces con las etiquetas de datos, cuando tenemos muchas series, es que queda poco claro, no queda muy bien a qué corresponde cada cosa. Entonces vamos a jugar un poco para modificar cada una por separado. La serie que corresponde a la línea muestra valores que están por encima de cada punto. Esas serían las menos problemáticas. Lo que vamos a hacer en ese caso es cambiarles el color simplemente. Entonces, recuerden que dijimos, a medida que vamos agregando elementos al gráfico, esos elementos aparecen acá y desde acá los podemos elegir. Entonces, las etiquetas de datos que corresponden a la serie de aprobados. Las elijo y voy a indicar que quiero que aparezcan en negrita, que aparezcan en color, vamos a poner un azul, este azul, y por ejemplo vamos a ponerlas un poquito más grandes de lo que son actualmente. Aceptamos y ahí quedaron. Ahora con las que corresponden a la serie de los a examen, para que no queden junto con las demás, lo que voy a hacer es cambiarles la ubicación. Voy a elegir las etiquetas de los alumnos a examen y por ejemplo les voy a poner efecto negrita. No le voy a cambiar el color en este caso, lo que sí le voy a cambiar es la posición. En lugar de que aparezcan por encima de la barra, voy a pedir que aparezcan dentro de la barra. Y entonces ahí podemos ver que la información ahora quedó mucho más fácil de leer. ¿Sí? Esta es una opción entonces que simplemente para comprobar que podemos jugar con los distintos componentes y lograr hacer un gráfico claro, legible y en el que sea fácil de interpretar la información que estamos manejando. Para finalizar, simplemente le vamos a poner un color de fondo al área de gráfico en lugar de que sea simplemente blanco, y entonces aquí está, el área de gráfico ya está elegida, formato de selección. Vamos a ir a colocar, por ejemplo, una tonalidad de gris pálida, simplemente para darle un pequeño toque. Aceptamos y ahí quedó el gráfico, en este caso con los requerimientos que necesitábamos. Hacemos un clic por fuera, el gráfico queda acomodado en el lugar donde indiquemos. De esta manera entonces completamos la primera de las consignas de la actividad. Vamos a continuar con las siguientes. La segunda consigna nos pide armar un gráfico circular con, en particular del tipo anillo, con los resultados de la cantidad de aprobados por instituto. Entonces, esta es la información que queremos graficar. Hacemos el camino conocido. Gráfico de tipo circular, y el que vamos a usar es este, el anillo. Podríamos eventualmente ver qué pasa si lo eligiéramos solo con característica 3D. No se corresponde con la imagen que tenemos en el enunciado, pero bueno, esto también podría, si nos resulta más vistoso, más atractivo, o si nos parece que se ve mejor la información, podemos activarle esta característica. En este caso no lo voy a hacer. Desactivo y me quedo con el gráfico plano. Aquí no hay nada que hacer. El rango ya está marcado, la serie está interpretada correctamente. En el siguiente paso tampoco, puesto que estamos trabajando con una única serie y ya está elegida de antemano, no hay nada para hacer aquí.
Acá le vamos a agregar el título. No le voy a colocar leyenda. Voy a solucionar eso de otra manera. El eliminarle la leyenda nos permite ganar también un poco de espacio dentro de lo que es el área del gráfico, y eventualmente cuanto menos información podría resultar que es más fácil destacar el gráfico en sí en lugar de estar agregando otros elementos dispersos. Finalizamos acá, acomodamos el gráfico más o menos donde nos parezca, y ahora le vamos a agregar color de fondo y etiquetas para saber, porque este gráfico así de por sí solo en realidad no nos dice nada. Vamos a agregarle a cada sector el porcentaje, que indique cuál es el porcentaje que corresponde, y en realidad también nos interesa saber a qué instituto, puesto que sacamos la leyenda, vamos a tener que solucionar eso de otra manera. Entonces, vamos, fíjense aquí, el gráfico es muy simple, tenemos solamente precisamente la gráfica dibujada, la infografía y el título. Los elementos que hay son muy pocos, es lo que decíamos incluso cuando hablábamos en el material teórico. La lista de elementos que aparece aquí va a variar en cada caso porque dependerá de cuál es el tipo de gráfico que elegimos y cuántos elementos le fuimos incorporando. Elijo la serie. Vamos a insertar etiquetas de datos. Y aquí no queremos mostrar los números o los valores como números, sino que queremos mostrarlos en términos de porcentaje. Y lo otro que vamos a querer mostrar es la categoría, es decir, el rango que elegimos donde están los números o los nombres de los institutos. En cada sector, junto a cada sector, van a aparecer estos dos datos, el porcentaje y la categoría. Y como elegimos dos elementos, se habilita esta opción que es el espacio, en realidad el separador. ¿Qué elemento voy a usar para que separe, ¿sí?, de alguna manera, y eso facilite la lectura, lo que va a ser el nombre del instituto del porcentaje? Tengo aquí varias opciones. Yo voy a elegir, como está en la muestra del enunciado, voy a elegir la coma. Y en la fuente voy a elegir, por ejemplo, una fuente de color blanco con un tamaño un poquito más grande de lo que estamos actualmente, con efecto negrita, y vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos el resultado. Quizá el tamaño en algún caso queda como medio apretado dentro del sector. Podríamos volver a las etiquetas, no desde aquí, sino etiqueta, formato de selección. Las voy a poner de un tamaño un poquito más pequeño y le voy a cambiar la letra. Ya que estoy, voy a aplicarle esta letra y ahí quedó. Ahora le voy a aplicar un color de fondo, entonces voy a elegir el área de gráfico, y en el área de gráfico voy a elegir por ejemplo este color. En la muestra no aparece borde, pero en este caso yo le voy a agregar simplemente para probar un detalle más. Voy a elegir esta opción, una línea ahí combinada, y voy a elegir este color. Aceptamos y ahí quedó el gráfico
un poco llamativo. Como siempre, le podemos modificar el espacio, podemos acomodarlo a lo que nos parezca más apropiado y de esa manera presentar la información. Vamos ahora con el último ejemplo. Vamos a resolver ahora la última consigna, que nos pide que representemos en un gráfico de barras. En este caso se trata de un gráfico de el que más tradicionalmente conocemos es el de columnas verticales. En este caso un gráfico de barras lo distinguimos porque también se trata de barras, en este caso, en lugar de, podríamos decirlo así, columnas pero dispuestas horizontalmente. Entonces, lo que queremos son los datos que corresponden a Montevideo y los datos que corresponden a Tacuarembó, que tenemos en otra hoja. Entonces, vamos a elegir, en este caso, los datos de Montevideo, y con eso vamos a empezar. Insertamos, gráfico, es un gráfico de barras, aquí ya vemos cómo queda dispuesto. Vamos a colocarnos allí y vamos al siguiente paso. En el siguiente paso no hay nada para indicar en principio. Y aquí tenemos la posibilidad de ver las series que ya tenemos agregadas, la que ya seleccionamos, y podríamos agregar en este momento la que corresponde a Tacuarembó. Entonces, presionamos el botón de agregar, aparece la serie de la cual tenemos que completar cuál es su nombre y cuáles son los valores que voy a representar. En el nombre me voy a la hoja Tacuarembó y elijo el título. Y los valores igual se corresponden con este rango de datos. Y entonces ahí podemos ver cómo la información cambió. Vamos a notar una cosa, y es que si miramos el gráfico, aquí en las categorías del eje aparecen los números 1, 2 y 3, cuando en realidad yo quisiera saber o quisiera que allí dijera aprobados, reprobados y examen. Eso es porque cuando seleccioné los datos, seleccioné solamente este rango y omití seleccionar el que tiene los títulos. Pero eso tiene solución, porque nosotros ahora, para cualquiera de los dos rangos, podemos determinar cuáles son las categorías. Y entonces lo que vamos a hacer es elegir aquí y marcar los 3 títulos. Y observemos cómo ahora sí me dice qué es cada cosa. La misma fila de datos, el mismo rango quedó para las dos series. Así que ahora en el siguiente paso vamos a poner, por ejemplo, y de esa manera podemos terminar. Ahí tenemos el gráfico resuelto. Si comparamos este gráfico con el que está en el enunciado de la actividad, vamos a notar que las categorías están invertidas, están ordenadas de otra manera. Entonces eso era una característica del eje. Entonces vamos a modificar eso. Vamos a hacer un clic sobre el eje y o bien vamos arriba al botón de formato de selección, o bien vamos aquí con el botón derecho, y aquí está la opción dentro de la escala de dirección en reversa. Como siempre podemos marcar características de presentación, las que queramos. En este caso no las voy a tocar, simplemente quería mostrarles eso. En escala tengo la opción de marcar a la inversa.
Aceptamos. Y ahí vemos cómo el gráfico cambia también en cuanto a su presentación. Otro detalle es la ubicación de la leyenda. Entonces hago un clic sobre la leyenda, luego presiono botón derecho, formato de la leyenda, y aquí también características de colores y demás, pero en la última de las pestañas está la posición, y aquí le voy a decir que quiero que se visualice en la parte de abajo del gráfico, en la parte inferior del gráfico. Y de esta manera completamos lo que pedía la actividad, completamos así la solución de los 3 gráficos necesarios para completar el trabajo. Cualquier consulta que quieran hacer, cualquier duda, y por supuesto cualquier otra opción de modificación que quieran aplicarle para probar, también pueden realizarla. Seguimos entonces con los siguientes temas a tratar.